Y nosotros vamos a hablar sobre la reunión del Papa Francisco con Alberto Fernández. Lucía, ¿cómo fue esa reunión? ¿Cuánto duró? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué se habló? Bueno, estuvieron ahí en la biblioteca, 44 minutos esta reunión, las comparaciones son odiosas, pero hoy en casi todos los medios las hicieron, así que vamos a decir también que fue el doble de tiempo que le dedicó Francisco a Alberto de lo que le había dedicado a Mauricio Macri. Le llevaron regalos, esto es parte del protocolo, que después nos va a hablar alguien que sabe bien del tema del protocolo, pero hubo un intercambio de regalos. Por ejemplo, Alberto le llevó, esto te va a encantar, Mariana, yo hoy vi esto y dije, pensé en vos automáticamente, le llevó un calendario inclusivo. Ah, bien, bien, Así bien. que, ¿Por qué no me iba a encantar? Porque del todes, viste que tenemos algunas cosas con el lenguaje inclusivo, ¿El lenguaje inclusivo o inclusivo en otros sentidos? Es inclusivo en varios sentidos porque tiene algunas fechas, por ejemplo, el Día del Orgullo Gay, etcétera, pero además está en lenguaje inclusivo. Perfecto. Bueno, así está bien, para que vaya comprendiendo de qué se trata, ¿no? Le llevó un telar, le llevaron un libro, también un busto. Bueno, la verdad es que se lo vio todo muy ameno allí en esta reunión de la que también participó Fabiola Yáñez. Bien. No sé si tuviste oportunidad de ver el look de Fabiola. Sí, lo vi el look. No, me gustó, me pareció que estaba bien con el protocolo, ¿no? Sí. Seguramente sea también de Pablo Ramírez. Pero viste que hablaste de una estatua, de uno de los regalos. Bueno, Andrés, sí. vos tenés más detalles sobre la historia de la estatua que... No. El negrito Manuel. Que Manuel, gracias. El negrito Manuel. Claro. ¿Quién es el negrito Manuel? El negrito Manuel es, bueno, los que veíamos las fotos del regalito de la estatua no sabíamos quizás qué representaba específicamente la estatua. El negrito Manuel tiene que ver con la Virgen de Luján, ¿no? Exactamente, relacionado con la Virgen de Luján. Según la leyenda, es un esclavo africano que traen de Brasil en 1630 en una carreta que llevaba dos imágenes de la Virgen que iban a ir hasta el norte argentino. La carreta se queda varada al lado del río Luján y se llevan una de las estatuas y otra de 38 centímetros pintada. Se queda ahí con el negrito Manuel porque había empezado a ser venerada por la gente de la localidad. Y no querían quitársela. No querían perder justamente esta estatua de la Virgen, y el negro Manuel es el que se queda toda la vida sirviéndola como ama y señora. Era un esclavo, es ¿no? un esclavo que había brasileño. sido comprado a Brasil. Exactamente, con esta misión en 1630, según dice la leyenda, ya a esta altura no sabemos cuánto es realidad y cuánto es ficción, ¿no? Pero que tiene un lugar muy especial en el corazón de los feligreses de la Virgen de Luján, porque fue el primero que se quedó ahí cuidando el primer altar, ¿no?, que se armó de la Virgen ahí. Qué bueno. Francisco es muy devoto de la Virgen de Luján, así que suponemos que por eso eligieron este regalo con tanta historia, porque creo que muchos de nosotros hasta hoy que vimos el busto y quisimos averiguar qué se trataba, yo por lo menos no conocía la historia del negrito Manuel. Ahí estamos viendo las imágenes y bueno, está bien, está muy bien ella, ¿no? Sí. Está acorde a la situación. Igual después vamos a hablar de protocolo, vamos a ver cuáles son las reglas. Para ir a encontrarte con un papa. Sí, muy descendido desde el principio, ¿no? Sí. El encuentro con incluso una broma por parte del Papa Francisco al presidente, cuando el presidente le dice, pase usted, y el Papa le dice, no, primero el monaguillo, y ahí, bueno, esto genera una carcajada del presidente, ¿no? Así que ya empezaron como bien distendidos. Sí, muy relajados. Bueno, en general Francisco tiene como un trato bastante relajado, pero se los vio a gusto con Alberto, participó de una misa en la que, entre otros, se recordó a Juan Domingo Perón. También, se me está olvidando el nombre del padre asesinado que fue recordado también. Mujica. Sí, allí en la misa. Así que fue una reunión con un saldo positivo, pero recordemos que esto recién empieza y que Alberto va a seguir de gira por Europa para encontrarse con otros líderes mundiales. Está en línea Elisabetta Piqué, corresponsal en el Vaticano, que seguramente estuvo muy cerca de esta reunión y queríamos contactarnos con ella. Hola Elisabetta, gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué fueron los temas que se trataron en esa reunión, los temas más importantes? Bueno, te diría que ante todo hay que decir que de esta reunión hubo un vocero que fue Alberto Fernández.
hubo 44 minutos que ellos estuvieron a puertas cerradas, como decían antes, hubo un principio y un final que fue público, hubo cámaras en el cual, como bien decían antes, hubo muchísima sintonía, se veía que había mucho conocimiento entre los dos, mucho buen humor, ese humor porteño de dos personas que se conocen mucho. Te diría, como también dijeron ustedes, el inicio de una nueva etapa, ¿no? De una nueva relación entre un gobierno con un papa que es argentino. Te diría que por mi percepción hubo un abismo, te diría, con las reuniones anteriores, con los anteriores presidentes, Mauricio Macri, pero con también Cristina Kirchner, porque se veía realmente que había muchísima sintonía. ¿Qué se habló? Según lo que dijo Alberto Fernández, sobre todo del país, la situación del país, hubo muchas coincidencias, se habló de pobreza, de hambre, y creo que lo más significativo fue esto que contó Alberto en esta conferencia de prensa que dio después de esta reunión en la residencia de la Embajada Argentina en Roma, que el Papa se mostró dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. Creo que esto es muy importante. Después, bueno, como ustedes saben, Fernández dijo que no se habló del tema, que es un tema que, entre todas estas coincidencias y sintonías que hay en todo lo que es el tema económico-social entre Fernández y el Papa, sabemos que hay uno que es conflictivo y que divide, que es el tema de la despenalización del aborto. Ahí hubo versiones cruzadas, ¿no? Exacto, hubo, digamos, una especie de cortocircuito, porque Fernández dijo que no se había tocado para nada el tema, ni con el Papa, ni con el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, es el de la Santa Sede, es el número 2 de Francisco, podríamos decir que es una suerte de primer ministro del Vaticano, como para que se entienda, pero justamente después, como es habitual que suceda cada vez que el Papa recibe a un jefe de Estado, el Vaticano difundió un comunicado muy escueto, nunca damos muchos detalles, en el cual dijeron que en las muy cordiales conversaciones que hubo entre el presidente, el Papa y luego con Parolin, se había hablado de la crisis económico-financiera, de la lucha contra la pobreza, de la corrupción y el narcotráfico y de la promoción social, pero también en el tema de la protección de la vida de su concepción, que es lo que en jerga eclesiástica significa aborto. Entonces ahí hubo un cortocircuito, después, bueno, Fernández rectificó y dijo, no, bueno, con el Papa no se habló, pero sí con Parolin, que Parolin, por supuesto, sabemos, y todos lo saben, cuál es la posición de la Iglesia Católica, lo saben en la Argentina y, bueno, en todo el mundo, y mismo el Papa, que tuvo a lo largo de sus 7 años de pontificado expresiones muy fuertes en contra del aborto, hasta dijo que era como contratar a un sicario. Bueno, Parolin le recordó al Papa, bueno, cuál es la posición de la Iglesia Católica en cuanto a lo que es la defensa de la vida y en contra del aborto. Y esto lo admitió Parolin, y también, como había sido, hubo una suerte de confusión, también el vocero, el director de la sala de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, también dijo, fue un momento en el comunicado, una parte, no se especificó qué se habló con el Papa y qué con Parolin. Cuestión, se habló con Parolin y no con el Papa. Había ruido, y seguramente vos qué opinás, que quizás Alberto no quería empañar esa cordialidad y esa buena relación con la que se inicia este primer encuentro con un tema ríspido, ¿no? Por eso a lo mejor no quiso hacer declaraciones en ningún momento. Sí, evidentemente, después decían, parece que Fernández dijo, bueno, en realidad yo no hablé del tema, pero sí habló Parolin, pero lo cierto es que en realidad, como me explicaban fuentes del Vaticano, en realidad todo este, digamos, embrollo o cortocircuito comunicativo, lo que también dejan claro es que el Papa tuvo un gesto aquí hacia el presidente Fernández, un gesto amable, de decir, bueno, dejo que este tema, que sabemos que es rígido, divisivo, lo toque mi secretario de Estado. Claro. Es decir, yo no lo toco, lo toca mi secretario de Estado. Y Fernández sabe perfectamente lo que piensa la Iglesia Católica en esto, es decir, que tampoco
se ha sorprendido, pero por supuesto también el Vaticano tiene que poner las puntos sobre las IAS y recordar que una eventual despenalización del aborto o legalización del aborto justo en el país de nacimiento del Papa, por supuesto, es algo que no caería absolutamente nada bien en el Vaticano. Otro de los temas y el pedido de ayuda tuvo que ver con la deuda, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa a Alberto Fernández? ¿De qué manera puede interceder el Papa en ese sentido? Bueno, en este sentido, como ahí también recordó Fernández, el Papa, quizás en la Argentina, donde, como sabemos, nunca nadie es profeta en su tierra, no lo recuerdan, pero el Papa es uno de los pocos líderes mundiales con autoridad moral mundial. El Papa, digamos, los jefes de Estado de todo el mundo hacen colas para ser recibidos por el Papa. El Papa se reunió exactamente hace una semana con Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. El Papa puede ayudar y el Papa aparentemente, por lo que contó Fernández, se lo dijo: en lo que pueda voy a ayudar. Y en este tema de la deuda, puntualmente, vamos a recordar que el 5 de febrero, es decir, exactamente dentro de una semana, el viernes próximo, va a haber en el Vaticano un seminario sobre nuevas formas de solidaridad, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, que como sabemos dirige el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Orondo, que es el mismo que esta mañana ofició esta misa, que resultó muy extraña porque en un sermón se eligió a Perón, pero bueno, eso es otro tema. En este seminario, ¿quién va a coincidir? Muchísimos referentes de la economía mundial, Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, pero ¿quién? Además, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. O sea, una gran oportunidad para ser por lo menos de anfitrión a este encuentro tan importante para la Argentina. Muchísimas gracias, Elisabetta, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Le damos la bienvenida a Augusto Salvato, analista internacional.